Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial auxiliar retirado, veterano de guerra de Malvinas, Daniel Villena. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías. Un gusto de comunicarme con vos y muchas gracias por la obra y la difusión de la causa en Malvinas que estás haciendo vos. Sabemos perfectamente que los jóvenes, ustedes son nuestro relevo generacional. La verdad te agradezco por tus palabras y va a ser un placer poder charlar con vos este rato. Y como siempre arranco las entrevistas, me gustaría preguntarte ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en la Fuerza Aérea? Bueno, yo nací en la ciudad de Córdoba. Nací en el Hospital Aeronáutico Córdoba. Sí. Y digamos que yo prácticamente nací en la Fuerza Aérea porque soy hijo de un aeronáutico que trabajó 41 años en la fábrica militar de aviones. Y de niño yo ya me llevaba a mi padre a visitar los aviones a la fábrica de aviones. ¿Lo mamaste de chiquito? Sí, Bien, bien. ¿Y cuándo decidiste entrar en la escuela de suboficiales? bueno, en realidad yo quería ser militar siempre. Le dije a mi padre y mi padre me dijo, sí, pero terminé de estudiar, me dice. Terminé de estudiar y seguí la carrera militar. Pero aquel entonces yo tampoco no sabía mucho, ¿no?, sobre la diferenciación de las jerarquías, de los grados, de los escalafones. Sí. Yo quería vestirme de combate, ¿no? Y ser militar. No entendía mucho lo que era. Entonces, estando dentro de la fábrica militar de aviones, había un colegio secundario, Sí. que dependía de la Fuerza Aérea, que era la Escuela de Aprendices Operarios. Ahí terminabas el ciclo básico de tercer año con el título de técnico. Y luego seguías 2 años más y terminabas el secundario, ¿no? Y bueno, ahí surge la oportunidad de que los educadores de esa escuela de aprendices, que eran oficiales y suboficiales, dijeron que existía la posibilidad de realizar un curso de suboficial en Buenos Aires que duraba entre 4 y 5 meses y uno egresaba con el grado de cabo. Bueno, la ansiedad un poco me ganó un poco y me anoté, pero había que reunir serios requisitos. Sí. En primer lugar, había que tener muy buenas calificaciones. Era eso lo más importante. Y en segundo lugar, algo que nosotros nunca conocimos en profundidad en nuestro cuerpo, ¿no? Es estar bien de la parte odontológica, de la parte visual, de la parte auditiva, ¿no? Que a veces no conocíamos nosotros eso, ¿no? Porque a veces íbamos al médico así, para hacer estudios superficiales, no en profundidad. Ajá. Cruzando digamos, esas etapas, podíamos ingresar. Pero también había otro tema, que ahí los mismos profesores y los mismos directores de la escuela seleccionaban a aquellos que podían realmente realizar ese curso y traer, digamos, el curso y no perder una beca. Porque así lo hacía Mendoza, lo hacía San Luis, lo hacía Río Cuarto, lo hacía Buenos Aires, lo hacían muchas escuelas, Santa Fe, Paraná, lo hacían muchas escuelas que estaban dentro del ejido militar y que funcionaban como escuela secundaria, ¿no? Entonces no querían perder una plaza, digamos, ¿no? Así que si enviaban, por ejemplo, 25 o 30 candidatos, ellos querían asegurarse que esos 25 o 30 candidatos egresaran. Sí. Y no se perdiera, digamos, una plaza, ¿no? Bueno, y aún así ahí yo me noté, y bueno, después yo en diciembre del año 1977 me recibo de cabo en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Ezeiza, por aquel llamado Centro de Instrucción Profesional de Aeronáutica. Bien, y una vez que te egresás como cabo, ¿uno ahí elige el escalafón? ¿Cómo es esa decisión? Sí, veníamos con el escalafón técnico, todos. Volvíamos a la unidad de origen, pero yo era como que quería hacer más cosas ahí, era medio aburrido la vida, digamos, para mí, con respecto a todo lo que sería movimiento militar. Entonces, en el año 79, ya era cabo en el segundo año, fines del 79 sale la posibilidad de hacer el curso de paracaidista militar.
Entonces ahí ya me anoto también, quería ser paracaidista. Y cuando me anoto para el curso de paracaidista militar, me tienen que trasladar a la 7ª Brigada Aérea de Morón, donde se dictaba el curso. Ujú. Entonces ahí también nos postulamos ya para hacer el curso y dijimos, bueno, queremos hacer el curso de paracaidistas. No, dice, no solamente que ustedes van a ser paracaidistas, sino que ustedes van a ser buzos, esquiadores, especialistas en montaña, especialistas en selva, en llanura, en zona fría. Esto es un curso de comando, no es un curso de paracaidistas solamente. Ah, no, nosotros queríamos tirar un paracaídas nomás. Así que ya están anotados ustedes acá adentro, no se pueden volver. Así que ahí nos quedamos a hacer el curso y realizo el curso del GOE Bueno, y luego finalizo el curso de paracaidista militar, ¿no? Con todas las exigencias que lo hace, que lo pedía. Y bueno, ahí nos conformamos en la 3ª promoción, digamos, del curso de paracaidista militar de Fuerza Aérea, porque antes lo dictaba el ejército, eso, como sí. unidad rectora. Ujú. Y también nos transformamos en la primera promoción, los primeros integrantes de la unidad de fuerzas especiales del GOE, porque ahí se creaba por primera vez el GOE, el Sí. 20 de marzo del año 1980. A partir de ahí, en el año 81, perdón, en enero del 82, me trasladan a Comodoro Rivadavia, al escuadrón de tropas, donde había que instruir a los soldados conscriptos que venían de los 4 puntos cardinales de la provincia de Buenos Aires y en menor escala de los distintos departamentos de las diferencias de las diferentes provincias de la Patagonia como Río Negro, Chubut y Santa Cruz. ¿Qué En aquel entonces el servicio militar era obligatorio. exacto. ¿Qué es la 9ª Brigada, no? La 9ª Brigada Aérea, sí. Y ya que mencionaste el escuadrón tropa, ¿qué vendría a ser para la gente que no conoce? Perdón. El ¿Me escuadrón repetís? tropa, ¿qué vendría a significar? El escuadrón tropas de la 9ª Brigada Aérea y de todas las brigadas aéreas tienen un escuadrón tropa que es una unidad de infantería que se dedican a la guardia periférica, al control, digamos, de los aeropuertos, a la seguridad, digamos, de las plantas de combustibles, de los accesos aeroportuarios, de las usinas eléctricas, de Sí. todo ese tipo de seguridad que ahora lo realiza la PSA, lo realiza, digamos, otras entidades. Todas las unidades de Fuerza Aérea tenían un escuadrón de tropas que se dividían en varias compañías, que era una compañía de servicio, una compañía de defensa y una compañía policía militar. La compañía de servicio hacía todos los servicios internos, como lo que es carpintería, plomería, Ujú. transporte, choferes, enfermeros. Y la compañía policía militar era la que controlaba, digamos, el tránsito, y las compañías de defensa eran las que hacían la seguridad en todas en todas las unidades de la Fuerza Aérea. Y la 9ª Brigada Aérea tenía esa forma. Perfecto, bien, bien. Y cuando llegás a Comodoro, que nos mencionaste que es instruir a la clase nueva, es la clase 63. Exactamente. Muy desconocido y alejado de lo que podía ser 2 meses más la guerra. Ujú. La vida era normal ahí en Comodoro hasta que llegó una orden en el mes de febrero y decían que había que segregar, separar y clasificar a los mejores soldados para instruirlos con un intensivo militar. Febrero del año 1982. Y no preguntes más porque no te vamos a decir más nada, no sabemos más nada, esa es la orden. Así Exacto. que empezamos a clasificar a los soldados que íbamos a seleccionar, que también nos pedían una serie de requisitos a nosotros como subinstructores y Ujú. a los oficiales como instructores. ¿Quiénes eran los que iban a integrar ese intensivo de 60 soldados? Deberían ser robustos, grandotes, deberían ser hábiles en la toma de decisiones, de gran resistencia física, preferentemente con el secundario terminado, porque por aquel entonces no todos terminaban el secundario, ¿no? Bueno, entonces de 400 hombres no logramos juntar los 60. Y entonces le dijimos a los superiores, bueno, bajen un poquito la exigencia porque no tenemos 60, tenemos 40 y pico. Ujú. Bueno, dicen, apelen a las otras compañías, ¿no? A la compañía de servicio y a las compañías
a la compañía de servicio específicamente. Sí. Y bueno, juntamos esos 60 hombres y le empezamos a dar el intensivo todo el mes de febrero y todo el mes de marzo. Y hasta que por ahí nos hacíamos el interrogante, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque no era, para esa época no era una orden normal, ¿no? Para esa época. No, no era una orden normal y yo acostumbrado a los 2 años anteriores a que había participado dentro de la Fuerza Aérea con ejercicios militares casi reales como los Blasón 1, los Blasón 2, los Golondrina 1, Golondrina 2, sí, donde la Fuerza Aérea se dividía en 2 partes y se distribuía por todo el país, mientras todos los argentinos dormían o llevaban su vida cotidiana normal. La Fuerza Aérea se transformaba, digamos, en un ejercicio donde hacían amigos y enemigos. Y habíamos participado en esos ejercicios y siempre, digamos, cubríamos los aeropuertos, nos desplazamos, pero sabíamos cuándo empezaba ese ejercicio y también sabíamos cuándo terminaba ese ejercicio. Hacíamos un balance, ¿no es cierto?, de todo lo evaluado que habíamos hecho en ese ejercicio. Pero esto era totalmente diferente, nadie nos decía nada, solamente había que darle un intensivo en el aspecto de instrucción militar, en técnicas de combate nocturno, técnicas de combate diurno, tiro especial, tiro apuntado, algunas materias de supervivencia, algunas materias de primeros auxilios, que no era eso, digamos, dentro del plan de instrucción del soldado conscripto, ¿no? Era un poquito más eso, por eso nosotros seguíamos preguntando, y hasta que nos dijeron una vez, no, ese es para un ejercicio que vamos a hacer con las otras fuerzas. Pero tampoco a mí me cerraba eso, y seguían pasando los días, seguía el mes de marzo, y seguíamos con la instrucción, y seguíamos con la puesta a punto de los hombres de la 9ª Brigada que habían sido seleccionados, y que estaban dando, digamos, ya el resultado óptimo en la instrucción. Hasta una vez hicieron hacernos una práctica de aerodesembarco. Simularon el toscano de un Hércules, con hierro, con caños, los asientos. Íbamos a hacer un aerodesembarco con un avión en movimiento. Entonces había que tirarse a la izquierda, a la derecha, todo ese tipo de técnicas, digamos, que había que hacer con el avión en movimiento. Cosa que no era normal para las fuerzas regulares ni las tropas, digamos, de soldados conscriptos. Y seguíamos también el interrogante y dice, no sabemos, este es un ejercicio que no sabemos a dónde vamos a ir, sabemos que vamos a ir al sur, pero nadie más nos decía más nada. Y el tiempo avanzaba y seguimos con la instrucción y bueno, habíamos alcanzado la meta con el poco tiempo de instrucción que les habíamos dado a estos hombres que tenían 18 años. ¿Vos qué edad tenías para ese momento? ¿Me repetís? ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Bueno, yo tenía 22 años. Ya estaba casado y estaba con mi señora con una hija. Nosotros los militares nos casamos de jovencitos, a veces es lo que pasa. ¿Qué eras, cabo primero, era ya? Cabo primero, sí, era cabo primero. Y bueno, seguíamos con ese intensivo y seguíamos exigiendo a los soldados. Hasta que armamos una sección de tiradores de 60 hombres, 2 secciones de 30, sí, y dentro de esas secciones de 2 equipos de fuego que le llamamos, y llevamos 2 ametralladoras pesadas. Para eso seleccionamos a un soldado, si me está escuchando, Carlos Di Piero, que era prácticamente un jugador de básquet, con el tamaño que tenía él, porque la ametralladora pesada es pesada, es muy cansadora en las largas travesías. Y el otro apuntador era el cabo Brizuela, que también era un formoseño de Clorinda que ya falleció hace pocos años, y también era grandote, y bueno, eran muy buenos ametralladoristas, hicimos muy buenas instrucciones, tanto diurno como nocturno, es decir, los teníamos un poquito bien afilados, pero nuestra incertidumbre no sabíamos a dónde íbamos a ir con eso, qué iba a pasar, hasta que el día 30 de marzo nos dicen que no podemos salir más de la unidad. Se llama acuartelamiento eso, ¿no? Sí. El acuartelamiento es, digamos, a quedarse adentro. A partir de ahí también hay órdenes de que nadie salga más de la unidad.
Y el 1 de abril a la noche nos avisan que al otro día vamos a cruzar a Malvinas, que íbamos a ser los primeros en recuperar el archipiélago malvinense. Por supuesto, esa noche no durmió nadie, No, todos de alegría, eufóricos, pletóricos, tirando la gorra para arriba, el billete, y bueno, por fin íbamos a hacer lo que tanto nos habíamos preparado. Bueno, eso es lo que llegamos, digamos, hasta el 1 de abril. muy bien, o sea, un día antes ya ustedes ya sabían lo que iban a hacer, lo que iba a pasar en la famosa Operación Rosario. La famosa, íbamos a integrar la famosa Operación Rosario, donde prácticamente los, los 7 suboficiales y los 2 oficiales que fuimos designados para instruir y capacitar a estos 60 hombres, nos sentíamos un poco satisfechos por el resultado óptimo que habían tenido, vuelvo a repetir, estos jóvenes de 18 años, ¿no? Que tenían, digamos, habíamos logrado llegar hasta la médula de ellos, de la motivación que le íbamos a dar, ¿no es cierto?, en el combate. Fundamental. Hasta el punto que nosotros el día 2 de abril, siendo una unidad de defensa, pasamos a ser una unidad ofensiva. Nos desplazamos con ese objetivo, nos desplazamos con esa misión como una unidad ofensiva, porque era la recuperación de los archipiélagos del día 2 de abril. Bien, ¿y ustedes qué viajan? ¿En un Hércules hacia las islas? Sí, el día 2 de abril nosotros ya escapan a las órdenes de nosotros porque era toda confusión. Teníamos previsto un despegue a la madrugada, terminamos llegando a las 11 de la mañana porque entre las órdenes que se daban y las comunicaciones que tenían los superiores, ellos, había mucha confusión donde nos llega la orden nos llega el aviso de que Puerto Argentino estaba bajo control operacional de las Fuerzas Armadas Argentinas y por lo tanto no íbamos a bajar caminando ni fumando, ¿no es cierto? Pero ya estamos un poquito más relajados sobre el momento tenso que íbamos a vivir en el desembarco. Aún así hicimos todos los procedimientos como lo habíamos hecho, tal como si estuviera todavía en situación de disputa, digamos, la zona del aeropuerto. Eso ocurrió con la 9ª Brigada Aérea. Y por lo tanto, estos hombres realmente estaban muy estimulados para esa misión. Y llegamos así hasta el aeropuerto de Malvinas el día 2 de abril. Entonces, que la misión de ustedes que era darle la seguridad al aeropuerto. La seguridad nuestra era empalmarlo con la agrupación Comandos Anfibios, Buzos Tácticos y una sección del Regimiento 25 que iba a desembarcar, que es la que tomó en primer lugar la posición del control sobre los archipiélagos, incluido el aeropuerto. Y nosotros también le íbamos a dar la seguridad a eso. Nosotros bajamos dando esas órdenes y haciendo el procedimiento táctico y el desplazamiento táctico y técnico como lo habíamos instruido, a pesar de que sabíamos que ya estaba todo bajo control de las fuerzas, digamos, de la Armada Argentina y del Ejército. Bien, bien. O sea que ahí es como uno empieza a atar cabos, toda la instrucción que nos hicieron hacer, por algo fue. Claro, por eso yo echo por tierra esa famosa huelga que dijeron que el 31 de marzo hubo una huelga y una represión en Plaza de Mayo, se les ocurrió a unos trasnochados ir al otro día a recuperar Malvinas. La Operación Rosario se llamó Operación Azul y anteriormente se llamó Operación Alfa y ya estaba, digamos, en los manuales y en las carpetas y en los proyectos, digamos, de los comandos superiores de hacía 4 o 5 meses atrás y antes también. O sea que ese era ya, digamos, un anhelo que tenían, digamos, los jefes de Estado Mayor de hace años, lo materializaron el día 2 de abril, pero la preparación previa venía de antes. Entonces nosotros desde febrero no sabíamos que ya estaba decidida la orden. Desde el 2 de abril nosotros de febrero comenzamos a prepararnos y entonces decimos, bueno, todo ese periodista que habla
de mala onda también lo habla, con malas intenciones, en forma aviesa, que dicen que por una huelga que hubo en Plaza de Mayo el día 31 de marzo, quisieron desviar la opinión, ¿no es cierto?, pública, y bueno, se fueron de Malvinas. No es verdad eso, totalmente equivocado eso. Entonces, bueno, eso forma parte del proceso de desmalvinización al que seguimos combatiendo, nada más que con otras armas. Ahora junto con vos con el pendrive, con la computadora, con la lapicera, con la cultura, con los conocimientos, y con estos relatos que seguramente quedarán en el archivo, para las futuras generaciones, ¿no? Es así, Daniel, coincido. Y te hago una pregunta. Dentro de lo que fue la compañía, ¿tu rol de combate cuál fue? El rol de combate de la compañía tenía varios roles de combate, porque allá en Malvinas la primera sección se divide en compañía de apoyo a la carga y descarga de las operaciones de transporte aéreo. Quiero recordarte que desde el 2 de abril al 14 de junio se realizaron 1550 vuelos entre despegues y aterrizaje. Y la zona esa era muy chiquitita, la zona de aeropuerto y la plataforma muy chiquitita, así que había que atacar al avión, por así decir, por todos los agujeritos disponibles: puerta de emergencia, puerta de pasajeros, puerta de tripulación, rampa, ventanillas, escotillas, por todos lados, para descargarlo lo más rápido posible y llegar a otro avión y ese avión despegar. Eso lo otorgamos a la primera sección, y la segunda sección era el balizamiento de la pista, la seguridad de la pista, la limpieza de la pista, la seguridad aeroportuaria y todo lo que era la posición de la bahía de Freycinet, que iba desde el faro San Felipe hasta el aeropuerto, que era una zona asignada para la defensa nuestra por un posible desembarco de fuerzas especiales. Ahí en esa zona, que era muy, muy apetecible por los ingleses para que desembarcaran, digamos, en botes, digamos, silenciosos, digamos, y lo cubríamos a esa zona. Ese, digamos, es nuestro rol de combate, ¿no? La segunda sección se encargó de eso. Pero la vorágine de la dinámica de la guerra, sin improvisar, tratamos de mantenernos, digamos, al filo, digamos, de los manuales, de las órdenes. Tratamos, digamos, un poco de reemplazar, y vuelvo a repetir, estos hombres de 18 años no conocieron lo que era el descanso. No conocieron lo que era el descanso de guardia, porque no se respetaban esos parámetros, porque no había tiempo de respetar esos parámetros. O sea, no podía decir, mira, está cansado este hombre, hay que ir a descargar el buque Isla de los Estados, que está anclado en el puerto de Puerto Argentino, y antes que amanezca, la fotografía aérea inglesa lo puede tomar, entonces hay que descargar. También mandamos a esos hombres, y también nos devolvemos a traer de nuevo para nuestra seguridad. Te quiero recordar que eso ocurrió todo el mes de abril, hasta que vino la guerra. La guerra comienza, el combate propiamente dicho, comienza el 1 de mayo, que somos los primeros protagonistas, ¿no es cierto?, en ese enfrentamiento. Ahora que mencionás el 1 de mayo, si no me equivoco, 4:40 de la mañana, o 5:40, no recuerdo bien, los estruendos, ¿no? El bombardeo del Vulcan. Exactamente. Teníamos la mitad de la gente desplazada en las posiciones, digamos, de Pozo de Zorro, cavada por nuestros propios hombres en la bahía de Freycinet, y la otra mitad estaba en descanso en una carpa que estaba detrás de la zona aeroportuaria. Esa carpa estratégicamente estuvo muy mal colocada, la cual siempre cuestionábamos, pero entre dientes a los superiores, porque las órdenes en el mundo militar son muy verticales, ¿no? Entonces, entre dientes cuestionábamos, no teníamos la jerarquía para decir, bueno, esa carpa no tiene que estar acá, sí, estratégicamente, y si está acá tiene que estar totalmente camuflada. Y bueno, no podemos convencer a los superiores aeronáuticos que esa carpa estaba mal ubicada. Pero bueno, a las 4:40 del día 1 de mayo, un avión de la Fuerza Aérea Inglesa hace una aproximación de pasaje y bombardeo, y lanza entre 10 y 12 toneladas de explosivos.
Ahí padecemos y sufrimos las primeras bajas, 3 soldados gravemente heridos, 7 soldados con heridas de consideración, los 3 fueron evacuados al continente una semana después, pero automáticamente a las 2 horas fueron al Hospital Militar de Puerto Argentino y tuvimos 3 muertos. Un muerto de nuestra unidad, un muerto de la Infantería de Marina, que era de la Unidad de Artillería Antiaérea e Infantería de Marina, y un muerto de la Primera Brigada Aérea del Palomar, unidad que había llegado 10 días después de nosotros, también a hacer la misma función de posicionamiento y de defensa aeroportuaria. Ese día consideramos que entramos en combate por primera vez las unidades de la Fuerza Aérea, pero las de las fuerzas terrestres, salvando las distancias con los aviadores que entran en combate también ese día, pero a las 15 horas, donde se produce, digamos, ya el combate de la aviación argentina. Luego entramos en combate con las armas automáticas ese mismo día a las 8:30 de la mañana, donde viene un pasaje de entre 7 y 9 aviones de la Fuerza Aérea Inglesa, y ahí ya nos encontramos ya un poquito más preparados. Se produce la escaramuza, la artillería antiaérea de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, reunidas alrededor de la zona aeroportuaria, comienzan a responder a eso, y nosotros por detrás con las armas automáticas que, bueno, no llegábamos, pero lo mismo, descargábamos un poquito, ¿no es cierto?, nuestro frenesí, digamos, ahí. Eso ocurrió el día primero de mayo. Luego reagrupamos la compañía, recién logramos regruparnos y unirnos las dos secciones, el día 1 de mayo a las 13 horas, porque padecimos, inclusive nosotros mismos, los suboficiales, los oficiales, padecimos una especie de estrés. No logramos un poco salir un poquito, ¿no es cierto?, del golpe, sí. Donde teníamos soldados heridos, otros habían perdido el armamento, otros se le habían destruido las armas, otros estaban perdidos, no sabíamos dónde estaban, estábamos haciendo el recuento de la gente, hasta que logramos reagruparnos y superamos esa situación de estrés y seguíamos, digamos, ¿no es cierto?, firme en la posición militar, digamos, que tenemos que tener con respecto a estos temas. Habida cuenta que era la primera vez que entramos en combate, ¿no? Y bueno, ya una vez ahí ya estábamos curtidos sobre la situación de guerra. Y a vos personalmente, el bombardeo del 1 de mayo, ¿te encuentras descansando o estabas haciendo guardia? ¿Cómo fue? Bueno, yo lo puedo discutir en cualquier libro. Porque los libros, se ha escrito mucho sobre Malvinas, que dice que ese bombardeo vino de un sector, vino de otro sector, vino en forma directa, vino en forma indirecta. Yo tenía un soldado, Marcelino Curamil, que va todo mi respeto, que falleció este año en julio, que era un soldado oriundo de Esquel, se había criado en las estancias, era un vaqueano prácticamente. Estábamos de guardia en la bahía de Freycinet, ¿no es cierto? Cuando vimos desde el mar, sentía la turbina de un avión. Y como yo te dije, desde niño conocí aquellos aviones el Huanquero, el Ranquel, el Guaraní, el Pucará, el Mentor, el Morán, todos esos aviones que reparaba mi padre, ¿no es cierto?, en las pistas de la fábrica militar de aviones. Inclusive sentí la turbina del Gloster, un avión inglés. Y cuando siento la turbina de ese avión, digo, este avión no es argentino, dije yo. Y, o sea, había agudizado tanto el oído, y aparte en el GOE también, en los ejercicios, conocíamos la turbina del Mirage, conocíamos la turbina del A4, o sea, agudizás, digamos, el sonido de cada una de las turbinas, ¿no? Son parecidas, pero no, tienen su diferencia en el sonido, en el ronquido que tiene, digamos, cada una de las toberas de las salidas de gases, ¿no? Y bueno, en esa madrugada me dice Marcelino Coramil, el soldado Coramil, mire, me dice, siento un avión, me dice.
Y yo le dije, sí, yo también lo siento en la oscuridad, 4 de la mañana. Le digo, y ese avión no es argentino por el ruido, a mí me suena como que no es argentino. Y no puede ser un Gloster porque los Gloster ya dejaron de volar hace como de 15 años. Sí. Bueno, así nos quedamos en eso. Y ahí quedamos en eso. Y automáticamente perdimos las comunicaciones. Ya las estábamos perdiendo las comunicaciones porque teníamos un problema. Teníamos una radio muy precaria y con la llovizna empezaba a padecer la batería, empezaba a humedecerse. Ya estábamos en problema antes de ese conflicto. Y bueno, se aceleró el problema donde se había nacido un procedimiento, que le llaman, ¿no es cierto?, de aproximación sobre el mar, y vuelve y lanza, digamos, la carga letal sobre el aeropuerto. Ahí ya nosotros no teníamos la comunicación con la sección que estaba en el aeropuerto. Bueno, ahí me sorprende, la pregunta tuya era esa, ahí me sorprende, digamos, en esa zona, digamos, ese ataque que era el primer ataque que hicieron los ingleses. Y ahí me imagino que personalmente hay un antes y un después del 1 de mayo. Sí, sí, sí. Y es fácil sobreponerse al primer bautismo de fuego, por decirlo de alguna manera. Bueno, mira, la verdad que yo había hecho ejercicios años anteriores, estaba un poco curtido, me había tirado en paracaídas, me había tuteado un poco con el miedo, con el peligro, ¿no? Pero todo era un ejercicio, o sea, todo era un simulacro donde uno se estimulaba de otra manera. Esta vez, sin entrar en el pánico, sin entrar en el temor, era como que por ahí uno no reaccionaba de la manera que tenía que reaccionar en forma espontánea. Después lo hicimos, después del bautismo, eso ya mecánicamente ya estábamos como Preparado, sí. bañados, Sí. digamos, en adrenalina, ¿no es cierto? El primer impacto fue choqueante a tal punto que el día 1 de mayo yo me pongo rodilla a tierra a las 8:30 de la mañana en una zona para tirarle a un avión y cuando voy a tirarle no estaba más el avión. Entonces giro el fusil para el otro sector que venía el otro avión. Cuando le voy a tirar no estaba más el avión. O sea, ellos hicieron un ataque así como estrellas, ¿no? Y pasando 800 kilómetros por hora, rasante, lanzando bombas, misiles, cohetes. Son fracciones de segundo. Claro, y yo quería tirarle y al final me di cuenta que no le había tirado ninguno, porque me superaron en velocidad, o sea, En la digamos, reacción, ¿no? en la reacción, digamos. Y bueno, hace pocos años comimos un asado, ¿no? Y me dice Centurión, también otro soldado grandote de provincia de Buenos Aires, va mi salud también para Centurión. ¿Vos no te acordás que le estabas tirando una piedra después que pasaron el ataque ese? No, le digo. O sea, que eso en la medicina se llama el estado de la acción. El estado de la acción es un tipo que sale expuesto y no le importa el peligro, ¿no? Uh-huh. Casi como que lo que le pasó al soldado Poltronieri, una cosa así, digamos, ¿cierto? Me dice, no, la verdad que yo no me acuerdo de lo que me estás diciendo vos. Después de 20 años me dijo eso. Yo no me acuerdo. Sí, vos le estabas tirando una piedra, dice, y ya habían pasado los aviones. Es que sí, Claro, yo entras. eso había perdido un poquito Sí. esa noción, no lo grabé en mi cabeza. Así que, pero bueno, después de eso sí, ya empezamos, digamos, a plantarnos firme en el territorio y realmente dije, estamos en combate real, estamos en guerra real. Eso era, digamos, un poco, digamos, el primer golpe, digamos, ¿no es cierto? Eso fue lo que personalmente me ocurrió a mí, ¿no? Perfecto, bien. Bien, Daniel. Ahora que ya nos comentaste cómo fue todo esas tremendas sorpresas del 1 de mayo, ¿cómo fueron los días posteriores? Bueno, ahí ya estamos en situación de guerra, Uh-huh. totalmente compenetrados, concentrados en la situación de combate. Ahí cada día que pasaba es un día que se sobrevivía. Luego de los episodios del 1 de mayo, donde creíamos que ya había terminado el día, que no terminaba nunca ese día, a la tarde se aproximan 3 buques sobre la bahía
nosotros pensando que eran buques argentinos, bueno, se ponen en enfilada frontal los tres buques y empiezan a lanzar la artillería naval de ellos sobre nuestras posiciones. Ahí vimos la presencia de un combate de una escuadrilla de aviones Mirage, ¿no? Que se trenzó en combate con esos buques. Eran tres aviones contra tres buques, dos medianos y uno grande. Sí. Éramos, éramos prácticamente unos espectadores privilegiados. Y bueno, yo siempre era medio como gatillo fácil, hasta tiraba con el fal para arriba, porque estábamos muy lejos de la zona, diga, del alcance nuestro. Sí. Entonces, sí, bueno, y seguimos estimulándolos los, a estos grandes hombres que tuvimos, ¿no? Ujú. Que se recibieron de muchas cosas, de estos grandes hombres. Se recibieron, en todo este tiempo de Malvinas, se recibieron de valientes, se recibieron de solidarios, se recibieron de audaces, se recibieron de camaradas, de compañeros, de hermanos. Y hoy las redes sociales nos han hecho que sigamos manteniendo, ¿no es cierto?, esa hermandad de la misma forma que la tuvimos en el campo de batalla. Los bombardeos eran constantes y nosotros seguíamos con la misión permanente de la defensa y de la carga y descarga operacional de todo lo que sea que llegara al aeropuerto y Ujú. la limpieza del aeropuerto. Fuimos protagonistas activos de la llegada de todo el material y de la evacuación de los heridos que se hacían ahí y también colaboramos ahí con todo lo que se podía hacer. En, en la noche venía el ataque nocturno, padecimos muchas cosas, pero eran las reglas de la guerra, ¿no? Padecimos frío, hambre y miedo. Y yo tenía el miedo mío y el miedo de todos los hombres míos también, ¿no? Y así lo hacían todos. El devenir del combate hacía que empezáramos a agudizar el ingenio para tratar de buscar refugio, porque las posiciones no eran estables, a veces teníamos que cambiar de ese lugar, Ujú. ¿no? Y buscar otro lugar porque ya se había inundado ese pozo, se había inundado humedad, no disponíamos de una buena alimentación, a pesar de que comíamos todos los días, el estrés mismo de la guerra no hace que se produzca una buena digestión Ujú. y comenzamos a perder peso, comenzamos también a padecer algunas enfermedades lógicas, digamos, del invierno, como las anginas, a pesar de que también teníamos los enfermeros, los puestos de socorro, los puestos, digamos, de primeros auxilios y el hospital militar que estaba dentro de los 10 kilómetros adentro de el pueblo de Puerto Argentino. Todo eso seguimos enfrentando, ¿no? Eh, bueno, hoy en día seguimos con ese mismo corazón que le pusimos a la guerra, que le Sí. pusimos a todo, ¿no? Tuvimos varios episodios de combates ahí, la aproximación de un helicóptero que no nos había divisado, y bueno, el nerviosismo del famoso gatillo fácil hizo que se le tirara fuera de distancia al helicóptero inglés con munición trazante y de día e hizo que pegara la vuelta, pero podríamos hasta haberlo hasta tomado prisionero porque seguramente que iban a aterrizar en un lugar donde no nos vieran, ¿no? Y bueno, ese episodio del helicóptero también lo protagonizó la novena Brigada Aérea. Pero vamos a hablar un poquito de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Si te parece, la Fuerza Aérea Argentina, con lo corto que duró esa guerra, la Fuerza Aérea Argentina desplazó todo su material que tenía. Aviones de carga, aviones de transporte, aviones de pasajeros, aviones de ataque, aviones de combate, aviones interceptores, aviones fotográficos, helicópteros, todo avión que tenía lo metió a la guerra. No dejó nada. No dejó, si hubiera tenido palomas también, palomas las mandaba. No dejó nada. Así que la guerra prácticamente, la Fuerza Aérea puso, como dicen en la jerga criolla, toda la carne al asador. El mundo tomó nota y miró, ¿no es cierto? Miró esa batalla y miró cómo se desplazó. Inclusive hasta los aviones logísticos. Hay un corredor que hacían desde las provincias que estaban en el centro del país
hacia las provincias patagónicas llevando apoyo logístico. Hasta un Douglas DC-3 también participó. Cada una de las unidades, por ejemplo, Mendoza, San Luis, San Juan, todas esas unidades que tenían bases aéreas, tenían un avión logístico que hacía, ¿no es cierto?, un apoyo. En lo que sea, así sea una carta, ya sea, ¿no es cierto?, una noticia, todo eso, a los aviones que iban a desplegar a la Patagonia. Y la Fuerza Aérea también desplegó hombres en la tierra de Malvinas. Salvando las distancias, el ejército argentino, un regimiento del ejército argentino lo componen 4 compañías. Y la Fuerza Aérea llevó prácticamente 4 compañías dentro del territorio insular. La primera compañía que llegó fue la unidad nuestra, que fuimos los primeros y los últimos que nos retiramos porque fuimos prisioneros de guerra. Es la primera unidad que llega. Luego llega la unidad de defensa de fuerzas terrestres de la primera brigada aérea y el 15 o el 20 de abril llega la unidad de compañía de defensa de la Escuela de Aviación Militar que fue a parar a Puerto Darwin. Y luego quedó la compañía de defensa de la séptima brigada aérea en Morón, quedó en apresto en Comodoro Rivadavia lista para cruzar. No cruzó porque la guerra finalizó, por lo corto que duró esa guerra. Sí. Pero es decir, la Fuerza Aérea llevó prácticamente un regimiento donde tuvieron destacadas y abnegadas misiones cada uno de aquellos protagonistas. Y hoy, luego de 40 años, la Fuerza Aérea saca un libro de 3 tomos donde describe toda la historiografía de Malvinas y no los incluye a estos hombres. Yo no sé si esa comisión que hizo de historia o esa delegación, ¿no es cierto?, o esa junta de historia de la Fuerza Aérea, con una actitud totalmente egoísta, insensata, no incluyó a estos hombres que tuvieron, ¿no es cierto?, en combate permanente dentro del archipiélago insular, dejándolo fuera de afuera. Los nombra por ahí a los 2 jefes escuetamente, uno ya falleció, los encargados también fallecieron, y el que queda soy yo, ¿no? Uno de los más antiguos que queda de esas selecciones al mando. Me siento un poco molesto por esa situación que hizo la Fuerza Aérea al cabo de 40 años, pero sí describe punto por punto cada una de las misiones aéreas que tuvieron. Inclusive no nombra a cada uno de estos soldados que quedarán en la historia para toda la vida. Porque si no los nombra, no se va a saber después, de acá 50 años no van a saber quiénes fueron y quiénes no estuvieron. Es como que la Armada, digamos, Matías, no nombrar a la Infantería Marina porque el fuerte de la Armada es la flota naval, ¿cierto? La fuerza de superficie y la flota de mar. Es como que la Armada no nombra eso, ¿no? La Fuerza Aérea los dejó afuera a estos hombres que humildemente no han sido reconocidos por nada. No han sido reconocidos ni siquiera con un gracias. Cuando se cumplieron los 20 años, 25 y 30, distintas unidades del ejército reconocieron a sus hombres que participaron. Este año tuve la oportunidad de ir a mi unidad de origen, a la 9ª Brigada Aérea, donde yo partí hacia Malvinas, y casi como que no me dejan entrar, ¿viste? Un poquito, ¿entendés? Eso es lo doloroso. Y lo más doloroso es que a mis hombres no los dejan entrar. Se le tienen que pedir toda la documentación, todo eso. Fíjate que el Regimiento 1 de Patricio hace sonar una campana cada vez que llega un veterano que ha participado. Bueno, yo no pretendo una alfombra roja ni para mí, porque era mi misión, pero los hombres que estuvieron conmigo se merecen, ¿no es cierto?, un poquito más de consideración, ¿no es cierto?, con la superioridad que, vuelvo a repetir, que estos brigadieres, que no son veteranos, que se juntaron a hacer un libro, ¿no es cierto?, con actitudes netamente egoístas, como que no existió la fuerza aérea en combate en tierra. Y tuvimos muertos, inclusive tuvimos el primer muerto que fue hasta ninguneado, ¿viste? Un poco eso me hago responsable de todo lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Porque lo voy a seguir encarando, ya sea por la vía política, por la vía judicial, por la vía jurídica, por donde sea, porque estos hombres tienen que estar en el libro histórico de la Fuerza Aérea, con su nombre y apellido. Estos 60 hombres que ya han muerto 12.
o sea, han muerto cronológicamente, ¿no es cierto? No murieron en combate, sino por distintos problemas de enfermedades, pero están desapareciendo estos hombres. O sea, eso es lo que yo estoy reclamando como encargado, que sigue, digamos, en la antigüedad, Ujú. de estos valerosos hombres de 18 años que ya son hoy padres y abuelos, y que tienen una humildad tremenda, tremenda, porque no reclaman nunca nada, pero al menos cuando vayan a su unidad de origen, al menos que sean recibidos, ¿no es cierto? Que sean recibidos Totalmente. como corresponde, ¿no? Este reconocimiento va a venir, pero cuando ellos ya no estén y ya no sirve eso. Bueno, eso es lo que te quiero significar, Matías, ¿viste? Es una cosa muy triste que ha ocurrido, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿no? Este ninguneo por parte de la Fuerza Aérea Argentina. Entiendo y es bueno que lo dejes explayado porque si es así, uno tiene que saberlo y buscar la manera de que, como decís vos, esta gente sea reconocida como realmente se merece. Obviamente que nadie le va a quitar mérito. No, no, Nosotros hace 39 años que le venimos rindiendo homenaje a los 649 hombres, a los hombres que nos hicieron estremecer cuando los vimos caer, a los hombres que los vimos entregar su vida en el campo de batalla, a esos hombres, incluidos los 55 hombres de la sí, gloriosa Fuerza Aérea Argentina, salvando salvando las distancias, pero estos hombres que estuvieron con nosotros, que cumplían con un servicio militar obligatorio, que de un día para el otro se encontraron con una guerra, sí, muy lejos de los sueños de su vida privada, y que dentro de esa guerra se comportaron como unos verdaderos guapos. Ninguno pidió la mamá, ninguno pidió el papá, ninguno adujo ninguna enfermedad para irse a la enfermería, ninguno se pegó un tiro en la mano ni en el pie. Inclusive después del bombardeo, muchos quedaron con varias heridas de consideración que no quisieron ser evacuados. Hoy no tienen ni siquiera de la medalla que corresponde a la abnegación y el esfuerzo, que es una medalla instituida para las Fuerzas Armadas por la tarea desempeñada por estos hombres. Humildemente están desapareciendo. Por eso esto lo tiene que saber la Fuerza Aérea, de alguna manera lo tiene que saber, y le tiene que llegar a la Fuerza Aérea este mensaje. Más que todo a los conductores de la Fuerza Aérea, con una actitud mezquina, incomprensiblemente, inexplicablemente mezquina, los han dejado fuera de ese libro de la historia de Malvinas. bien, Daniel. Bien, me gusta haberte dado la posibilidad de que puedas hacer no sé si llamarlo descargo, pero, o sea, en el buen sentido de la palabra, sino para que nosotros podamos saber bien lo que sienten ustedes y me alegra haberte podido dar este espacio. Sí, Matías. Bien. Y volviendo un poquito a lo que fue Malvinas, me había quedado una pregunta ahí para cerrar un poquito el tema de ustedes. Vos nos habías contado que fueron la primera unidad que llegaron y la última que se fueron. Llegando a lo que fue los últimos días de junio, ustedes ya, o vos personalmente, ¿vos ya te veías venir el final? Me repetí que no te escuché bien. Si yo quería, Si yo ya te veías venir ver el final, si ya había sí. algo que ustedes presentían de que estaba todo por terminar. No, estaba muy incentivado. Pensaba que podíamos durar un poquito más. Sentí en el campo operacional y en el campo de batalla la impotencia también de enfrentar a ese enemigo que era tecnológicamente superior, ¿no? Sentí ese impotencia, pero no me quebraba. Pensaba que podíamos durar un tiempo más, los combates los teníamos a prácticamente 4.000 metros porque cuando había eh, claridad de la madrugada se venía la oleada del olor al azufre de la pólvora, ¿no? Y lo sentíamos así, digamos, de todo lo que había pasado la noche anterior con los fuegos de las bocas de los cañones de la artillería de ambos bandos, ¿no? Ujú. Y veíamos así en la distancia la munición trazante, veíamos las bengalas, y también decíamos que resistan un poco más, que resistan un poco más, y que resistan un poco más, y hacíamos como que hacíamos la fuerza. Estábamos ahí
en la segunda línea. Yo realmente fue doloroso, pero más doloroso fue el trago amargo de cuando vinimos al continente, que esa es otra historia también, ¿no? Sí, muchos dicen que fue otra guerra, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos que sí. Y a ustedes el 14 de junio, ¿cómo fue la situación de caer prisionero? ¿Cómo fue el trato con los británicos? Bueno, el 14 de junio ya nos habíamos desplazado de la península de Freycinet, ya estábamos más divididos todavía en sectores, ¿no? Ujú, Yo pasé a depender del capitán Olmos del Regimiento de Infantería 25, hoy teniente coronel retirado, un amigo, un saludo por él, ha salido hace poco de una operación muy compleja, vive acá en Córdoba, un caballero, el teniente coronel Olmos. Era capitán cuando estaba en Malvinas, estaba haciendo el curso de Estado Mayor. ujú, Pasé a depender de él y pasamos al Faro. Ahí sentía la necesidad de esa gallina, ¿viste? Que cuida los pollitos, sí, porque ya no tenía la comunicación con mis hombres ni el contacto con mis hombres. Me encontraba con un hombre mío y lo exprimía y le preguntaba todo. Y sí, ellos también, porque hasta en eso fueron. No hacía falta preguntar dónde está, porque cada uno decía, sí, vos sabés que lo vi a fulano de tal, estaba allá, ah, bueno, está con vida, listo. ¿Entendés? Entonces, medio como que esa unidad que partió desde de Comodoro Rivadavia, es como que no se separó del todo a pesar de esa separación que tuve yo, ujú. y paso a depender del Capitán Olmo el 13 de junio. Ah, el día anterior. Ahí el Capitán Olmo tenía una radiofrecuencia, una radio de alta frecuencia donde se comunicaba con Puerto Argentino, y él, la madrugada del 14 de junio, dice, bueno, ha habido un cese del fuego, dijo. Eh, en realidad, el jefe, el segundo jefe nuestro, Ujú, dijo, no, señores, esto no es un cese del fuego, esta es la rendición, eso se terminó, dice, no puede ser, y empezamos ahí como a llorar, a sentirnos, digamos, muy incómodos con esto. Bueno, es lo que me han transmitido a mí, dice. Tenemos que llegar hasta la Tranquera, que era un lugar geográfico muy destacado, ¿no? Y en la Tranquera de poner las armas, dice, ahí, y ya ahí vamos a establecer contacto con la comisión de soldados ingleses. Y bueno, ahí ya sentimos el dolor muy grande, sentimos sí. los llantos. Algunos empezamos a cantar el himno, la canción, la canción aeronáutica, canciones de Malvinas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya estamos muy doloridos por lo que había ocurrido la noche anterior, que era una decisión del Estado Mayor de Malvinas, ¿no? Ujú, Obviamente que nosotros teníamos que cumplir las órdenes. entiendo. Dolidos por esa situación que me hubiera gustado quebrar y desobedecer esas órdenes, como muchas órdenes me hubiera gustado desobedecer ahí adentro. Pero a veces, por el poco grado que uno tiene, nadie le va a llevar el apunte. Sí, Entonces, sí. no sé si hubiera cambiado el curso de la guerra, pero sí hubiera cambiado en la situación en que estábamos nosotros algunos aspectos del sector si nosotros desobedecíamos algunas órdenes, ¿no? O sea, Por ejemplo, sí. ¿a qué me refiero? Me refiero que en el mes de mayo llegó una orden de nadie disparara con el fusil. La nubosidad estaba tan baja que parecía que estaba a la altura del techo de la casa, en las nubes. Ujú, Y había un avión girando, pero esa orden era para las piezas de artillería, para las centrales de tiro de las artillerías antiaéreas, ujú, ¿no? Que no prendieran el radar, que no prendieran ningún equipo de radio, pero no para las armas automáticas. El fusil FAL tiene, a 45 grados tiene un alcance de 4 kilómetros y a 90 grados tiene un alcance de 1500 metros. O sea, prácticamente podíamos tirar a ese avión y, y no decir derribarlo, pero ellos sentían los impactos de la munición y nomás se iban. exacto. No eran tan valientes los ingleses. O sea que nosotros pues, podíamos decirle, bueno, con el fuego reunido a las nubes le van a silbar las balas. No sé si le van a pegar, pero le van a silbar las balas. Y bueno, no nos permitieron hacer eso y en consecuencia lanzó un misil el avión ese y lo mató al teniente de Achari, al sargento Blanco y a dos soldados que estaban en una central de tiro próxima a la tranquera que estaba a unos kilómetros del pueblo de Puerto Argentino.
Y yo digo, ¿cómo no desobedecimos esas órdenes? Y hacíamos fuego todo, digamos. Pero bueno, había que cumplir esas órdenes. Y así como esas órdenes, muchas pudimos haber desobedecido, porque los jefes no estaban. Los jefes aeronáuticos no estaban en el terreno, en el terreno donde estábamos nosotros. Ujú. Estaban los jefes del ejército. Pero nosotros teníamos que recibir, ¿no es cierto?, la orden de nuestro comando superior, que era el mando natural de las fuerzas, ¿no? Bien, ahora que mencionas eso, o sea, el jefe directo de ustedes era el jefe de la compañía, que si no me equivoco era el teniente Lupo, ¿no? El teniente Lupo, sí, un teniente de artillería que también falleció Ujú. posterior a la guerra. Y él a su vez recibía órdenes del comando aeronáutico. Él recibía las órdenes del Comodoro Destri, Ah, jefe jefe de la Bamba de, Malvinas. jefe de la base aérea militar Malvinas. Pero en realidad jamás recibió una orden, porque el Comodoro Destri realmente se comunicaba poco con él, y el Comodoro Destri estaba abocado muy mucho a las tareas de logística, de recibir un avión, descargarlo y despacharlo, y ahí apelaba a todas las manos de obra disponibles. Así que prácticamente con respecto a la situación táctica en el terreno de batalla, el Comodoro Destri no dio ninguna orden sobre eso, ¿no? Nosotros, prácticamente nosotros apelábamos al ingenio propio de las órdenes, ¿no? Sí, eso es lo que ocurrió, digamos. Si bien nunca se quebró esa cadena de mando, siempre estuvo la cadena de mando, ¿no? Pero bueno, el Estado Mayor que tenía el Comodoro Destri, bueno, estaba más abocado, digamos, a todo lo que sería pertrechos, este, repuestos de radar, repuestos de cañones, munición, de repuestos de sanidad, primeros auxilios, plasma, hasta agua, había que llevar, nosotros estaba más abocado en esa preocupación, digamos, de ellos, digamos, y bueno, y con respecto también a lo que serían los aviones que operaban dentro del aeropuerto, que eran, digamos, los Pucará que eran desplegados ahí en el territorio de Malvinas. Es decir, un poquito, digamos, que las órdenes que le daba como Comodoro eran órdenes de logística, digamos, al teniente Lupo. Y encima hubo otro problema más. El teniente Lupo padece una enfermedad gástrica que lo llevan al pueblo y lo tienen que internar. O sea, se echa al hombro el segundo jefe, que era el alférez de la guerra, prácticamente un soldadazo. Se transformó en un soldado terrible, con terrible responsabilidad, el alférez de guerra, hoy comodoro retirado, y va mi saludo también para él, ¿no? Bien. ¿Y cuándo y cómo vuelves al continente vos? Nosotros nos enfilamos como prisioneros de guerra el día 14 de junio, Sí. nos aproximamos a la bahía del puerto argentino, ahí nos quedamos una noche hasta que cruzamos a un barco remolcador, y el barco remolcador nos lleva hasta un buque argentino que era el ARA Bahía Paraíso, Ujú, el hermano gemelo del almirante Iriza. Un rompehielos también era, ¿no es cierto? Bueno, que ya no existe más ese barco, ujú. se hundió en la Antártida en el año 90. Eh, Ahí embarcamos el 18 de junio o el 19, pero el día 20 llegamos al puerto de Santa Cruz, donde ahí nos esperaba un avión de la Fuerza Aérea para trasladarnos a la unidad de Comodoro Rivadavia, que era la unidad que habíamos salido. ¿Y cómo los O sea, recibieron prácticamente tuvimos 6 días prisioneros, 5. en esos 5 o 6 días prisioneros? ¿Tuviste algún altercado con algún británico o fue todo tranquilo? No, yo no, pero mi compañero ya fallecido, Huguito Brizuela, sí, él era muy grandote y bueno, no quería recibir las órdenes, digamos, de paso acelerado que le daban los ingleses, que nos iban llevando así como prisioneros en enfilada Sí. hacia el pueblo, y bueno, y hasta uno le pegó un poco con la culata, se dio vuelta a él, y bueno, hubo una escaramuza, lo tiraron al piso y vinieron ahí y otros 2 ingleses más, y bueno, lo acomodaron con algunos golpes, ¿no? La Ahí propia, sentía dolor yo porque no podía hacer nada, entonces, sí, bueno, pero de ahí el trato fue de prisionero, muy, muy escéptico, muy frívolo, ¿no es cierto? Como son ellos. sí.
Y lo otro, como que mencionaste, la propia atención del momento, de los dos lados. Claro, claro, sí, sí, así. Entiendo. Y bueno, de ahí siempre estábamos buscándonos, digamos, ¿no es cierto?, agrupándonos entre nosotros, ¿no? Como las tropillas entabladas, así. Y cuando ustedes llegan a la novena brigada, después de haber cruzado a Santa Cruz, ¿cómo fue el recibimiento? Bueno, nosotros llegamos justamente en la novena brigada el día 20 de junio, que se estaba produciendo una formación militar por el acto de jura de bandera Ujú. de los soldados. Nadie sabía que llegábamos, nadie nos esperaba. En Santa Cruz nos esperaba una tripulación de F-28 que dijeron, bueno, llegan los soldados de la novena brigada, tienen que ir a recuperarlos, embarcarlos y llevarlos a Comodoro. Ahí en Santa Cruz, el comandante de la aeronave, que era un F-28, yo no recuerdo si era Bianco o Blanco, el capitán que estaba ahí, se para esa madrugada del día 20 de junio y dice, yo los voy a transportar hasta Comodoro Rivadavia, sean ustedes bienvenidos, ¿no? Y se para frente a mí y ahí me distingue, y yo le digo que era cabo primero, entonces me distingue entre los soldados que yo era un personal de cuadro. Y me mira de arriba a abajo, todo harapiento así, ¿no? Y me mira y se saca el billete del bolsillo, se lo pone y me hace saludo uno. Un gesto terrible para mí, Ujú. ¿no? Como si Entiendo. él hubiera sido un subalterno. Ujú. Nunca más había ese gesto, nunca más en la fuerza ese gesto, ¿no? Entiendo. Hoy lo veo en la población, en jóvenes como usted, lo veo así, ¿no? Pero sí, Ujú. militarmente no. Me sorprendió. Y bueno, él dijo, los voy a trasladar a Comodoro, ¿no? Y nos trasladan a Comodoro. Llegamos a Comodoro y dijimos, vayan a Sanidad, quédense en Sanidad hasta que termine la formación. Y en Sanidad dijeron, bueno, lo primero que hacer con ustedes es bañarlos Sí. y cambiarle la ropa. Así que trajeron la gente, digamos, de los depósitos y empezaron a cambiarnos la ropa, darnos ropa nueva. Y bueno, pero nadie nos esperó ahí, nadie conocía que nosotros habíamos regresado. Hasta estuvimos dando vueltas 15 días, así, de un lado para otro, ¿no? Hasta que vino el Comodoro Raimundi y dijo, le vamos a poner el guaraní para ustedes los suboficiales que se vayan a su casa eh, y digan de dónde son, el que de San Juan, Mendoza, así hacían la hoja de ruta ellos y hacían un traslado eh, del personal que hacían ya más de 4 meses que no veíamos los familiares, ¿no? Así que bueno, el Comodoro Raimundi tuvo ese gesto muy lindo, donde prácticamente nosotros, te quedan grabadas las cosas lindas, te digo, Obvio. Sí. te quedan grabadas las cosas lindas, ¿no? Y no siempre te quedan grabadas las cosas feas, ¿viste? Pero hizo un gesto de ese, bueno, lo vamos a trasladar hasta su casa, que se tomen las vacaciones. Lo mismo hicieron con los soldados también los trasladaron, digamos, hasta Buenos Aires, y en Buenos Aires cada uno se tomaba una licencia Ujú. y después volvimos a la vida habitual, digamos, de la vida de cuartel. Entiendo. Y en tu caso, en esas mini vacaciones, ¿cómo fue el reencuentro con la familia? Bueno, qué buena pregunta, porque en mi caso, eh, yo llego el 15 de julio y el 16 de julio fallece mi padre, ¿no? De un paro cardíaco, ya estaba internado. Bueno, yo me consideraba un duro en toda la guerra, en todos lados, ¿no? Y cuando la veo a mi madre, me mira mi madre y no me dice nada y me derrumbé. Así, pobre vieja, ¿no? Como el día de hoy, ¿viste? Así. No me derrumbó nadie. La vi a mi vieja y me miró como diciendo, ah, esto es entero. Y no me quería preguntar más nada porque con la mirada me decía, listo, ya está bien. Ya pasó. Y bueno, así que me derrumbé con mi vieja, no me derrumbé ni con mi esposa, ni con el fallecimiento de mi padre, Ujú. me derrumbé con mi madre. Era como que necesitaba, ¿viste? Descargar llanto, ¿viste? Ujú. Sí. Pero Obvio. bueno, Obvio. así. Bueno, eso fue lo que me ocurrió. Comencé, digamos, a tratar de recuperarme, bueno, en la vida familiar.
A mí lo que me recuperó fue la vida familiar, ¿no? Un La rutina de sustento, vida, el un asadito sustento los domingos, fundamental. claro, eso. Ujú. Así que eso fue, digamos, el tema y también hice una pausa ahí, ¿no? No quise decir más nada, no quise decir más nada. Veía que el mundo seguía dando vueltas, las carreras de caballo, las carreras de auto, las carreras de moto, las carreras de todo, ¿viste? La vida normal. Estaba en lo normal, ¿viste? Y me molestaba un poco, me sentía incómodo, decía, ¿viste? Eso digo, pero bueno, lo tragaba eso, decía, ¿viste? Era como que acá no había pasado nada, ¿viste? Al menos lo sentía así yo, ¿viste? Ujú. Entiendo. Bien. Y te hago la última preguntita, Daniel. La verdad fue un placer charlar con vos. ¿Qué te dejó Malvinas, tanto en lo profesional como en lo personal? ¿Qué me deja de enseñanza, Malvina? Y me deja todo. Malvina me enseñó primero a amar la vida, ¿no? A amar la vida, más a amar a mi patria, a amar a mi bandera, amar al prójimo, a querer, digamos, cada centímetro de esta tierra, ¿no? Y más que todo, el respeto invalorable hacia los muertos. Casi como que me hizo madurar de golpe un poquito, digamos, la guerra, ¿no? Eh, Veía cosas que no las podía cambiar y las comparaba con la guerra. Veía, digamos, a veces los jóvenes que hacían cosas arriesgadas con la moto en una sola rueda y yo los miraba y digo, qué tipo de estúpido, tanto que vale Sí, la vida. Decía. sí, Y este se está arriesgando sin casco, decía yo, ¿viste? Bueno, y bueno, eso me enseñó un poquito más a amar la vida y a ser un poquito más, más solidario con el prójimo, ¿no? entiendo, entiendo. Que son los valores que deja Malvinas, porque Malvinas no fue Sí, solamente sufrimiento y lo que es una guerra en sí, que como todo militar que yo entrevisto dice, nosotros nos preparamos para la guerra, pero somos los primeros que no queremos la guerra. Pasa que seguramente, deja muchos seguramente. Los bomberos valores. no quieren los incendios. Exacto, Se preparan los bomberos, pero no quieren sacar a una mujer quemada con los niños exacto. y esa situación. Pero son las personas especialistas en eso, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tampoco, pero en realidad me seguí capacitando hasta que, bueno, decidí cortar con la fuerza, Ujú, pero te dejó mucha enseñanza. Valoro mucho la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, la institución, no los hombres, ¿no? ujú. Porque hay hombres buenos y hombres malos, ¿no? Encontré excelentes superiores, encontré excelentes superiores, hombres probos, llenos de valores, que dignos de imitarlos, ¿no? Pero también me encontré con miserables, ¿no? Pero bueno, las conductas humanas son todas diferentes, pero la institución, tanto la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, eh, son hermosas, son hermosas. Uno las va a seguir queriendo y las va a seguir respetando. Es así, Daniel. La verdad, antes de saludarte final, quiero también agradecerle a Francisco Caratayud, que fue el que nos hizo el nexo, un soldado tuyo, un soldadazo, y que me dijo que Sí, un soldadazo, cuando te todo. cuando te entreviste te mando un fuerte abrazo y bueno, y queremos aprovechar para agradecerle el nexo que nos hizo y fue un placer poder charlar con vos. Ha sido un gusto, Matías, y gracias, gracias por lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Porque vos sos en lo que le decimos el cuartel, el relevo nuestro. Nosotros ya nos estamos yendo. Yo sé que vos vas a seguir, digamos, potenciando que no quede en el olvido el tema de la gesta en Malvinas, ¿no? Que es una gesta muy hermosa, eh, salvando la tragedia de la guerra. Es una gesta como la gesta sanmartiniana, es una gesta muy hermosa para todos los argentinos que dimos un ejemplo al mundo. La guerra de Malvinas movió el tablero del mundo, desactivó el TIAR, la OEA, desenmascaró inclusive a las Naciones Unidas, Sí, donde donde el adversario era juez y parte en Malvinas. Entonces hay una inmoralidad muy grande hasta el día de hoy ahí, ¿no? exacto. Pero bueno, gracias a vos, Matías, por todo esto. Bueno, Daniel, estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Dale, abrazo a todos. Gracias. Gracias, eh.